realmente impresionado. Este fue el mismo lugar en donde ellos estuvieron. Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a nuestra serie Tras la ruta de Pablo, apóstol de gentiles. Hoy continuamos nuestro viaje dirigiéndonos hacia la histórica ciudad de Tesalónica. Después de haber estado en Neápolis, en donde Pablo arribó en obediencia a la visión del varón macedonio, también aquí en Filipos, esta ciudad en donde fue establecida la primera iglesia de Europa. Ahora nos despiden estas montañas, las mismas que le despedían a él aproximadamente hace 2000 años. Luego de haber salido de la cárcel, pasó por casa de Lidia y se despidió de los hermanos, a quienes dejaba allí como la simiente de aquella grandiosa iglesia de Filipos en la que se convertiría años más tarde y a la que él le escribiría una carta desde la prisión. Y saliendo Pablo y Silas de aquí de Filipos, tomaban este mismo camino que ahora tomamos nosotros, pero en el lugar de esta carretera moderna, lo hacían sobre la ruta romana Egnatia, que corría por aquí mismo, rumbo a Tesalónica, y en su curso pasaba por Apolonia y Anfípolis, ciudades que también menciona el capítulo 17 de Hechos, en sus primeros versículos, diciéndonos que Pablo pasó por ellas en su camino a Tesalónica. Y posiblemente hizo paradas allí con el propósito de descansar en alguna posada y tomar fuerzas, ya que este es un largo camino que comprende alrededor de 160 kilómetros, y si lo recorrieron caminando, como es lo más probable, les hubiese tomado aproximadamente 6 días llegar allí. Aunque de todas formas de haberlo hecho utilizando algún transporte de la época de tracción animal, también le hubiese sido un viaje largo y agotador. A nosotros en este transporte moderno nos tomará aproximadamente solo 2 horas y no deja de ser algo agotador. ¡Wow! ¡Qué emoción! Bienvenidos a Tesalónica. Miren esto, este es el parque central y vamos ahora mismo camino hacia el foro romano. Bueno, y aquí estamos, al fin hemos llegado a la antigua ciudad de Tesalónica. Aquí estaba el foro romano y enseguida vamos a entrar para caminar por sus calles, como mismo Pablo y Silas caminaron hace 2000 años. Aquí se encuentran las ruinas del antiguo foro, un lugar que fue testigo de la llegada de Pablo y Silas a esta ciudad. Tesalónica era una ciudad vibrante y cosmopolita en el primer siglo, un centro de comercio y cultura. Este foro que estamos recorriendo ahora era el corazón de la vida pública de esta ciudad y un lugar por donde Pablo y Silas caminaron seguramente. Y cerca de aquí se encontraba aquella sinagoga en donde ellos predicaron por primera vez a los tesalonicenses el mensaje de que Jesús era el Mesías. Y el libro de los Hechos nos los cuenta así. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y como por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahora analicemos este pasaje. En primer lugar, al parecer Pablo vuelve a utilizar aquí la misma estrategia evangelística, llegar primero a la sinagoga de la ciudad. Quizás este fue el motivo por lo cual no se detuvo en Anfípolis o Apolonia, ciudades por donde había pasado, sino que siguió directamente hasta aquí, lugar en donde se encontraba esta sinagoga, que era ese contacto con personas que ya tenían de antemano una predisposición hacia Dios y a su palabra, ya sea por ser judíos o que siendo gentiles habían entendido que el Dios judío era el único Dios verdadero y le estaban buscando. Y estaba dejando un principio importante para todos los misioneros y predicadores del Evangelio de todos los tiempos. Y es lo necesario de entender que en la predicación del Evangelio y el intento de llevar a una persona que se convierta a Cristo
es un trabajo de colaboración con Dios, ya que es imposible cambiar los patrones mentales y de creencia de una persona a menos que el Espíritu Santo esté obrando en ese corazón. Y fíjense si es así, que en el caso de las conversiones anteriores, en donde las personas eran totalmente paganas, estas fueron fruto de una intervención divina milagrosa. Y a los tesalonicenses Pablo le escribiría: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El texto nos dice que Pablo, cuando llegó aquí, discutía con los judíos hablándoles sobre Cristo. Y esta frase ya nos da una idea que desde el comienzo el recibimiento allí no fue muy amistoso. Pero no obstante, a pesar de eso, hubo un grupo de judíos allí que aceptaron el mensaje de Cristo. Y de los griegos piadosos, muchos más. Y como ya explicamos anteriormente, estos a quienes llama griegos piadosos eran las personas que, aunque no eran judíos, estaban buscando en la sinagoga al Dios de Israel, teniéndole a Él como el único Dios verdadero. Y esto tiene que ver con lo que años atrás había dicho Jesús, de que el que es de Dios, las palabras de Dios escucha. Y al decir esto, no significa que esté de acuerdo con aquellos que dicen que la salvación es solo para algunos predestinados. Creo que aunque el ser humano tiene un papel y responsabilidad en creer o no creer, sin embargo, la salvación de un alma va mucho más allá del entendimiento de calvinistas o arminianos. Puedo ver en las Escrituras y en especial en estas historias de salvación que esta ocurre de una manera que la mente humana no puede descifrar. De una manera sobrenatural actúan los dos factores, siendo esta obra exclusiva de Dios y al mismo tiempo una decisión humana. Y no lo podemos entender como mismo no podemos entender la realidad de las dos naturalezas en Cristo, siendo realidades espirituales que van más allá de la lógica de nuestro mundo material. Son realidades que pertenecen al mundo espiritual que debemos aceptar basándonos solamente en la verdad de sus palabras. Esta calle moderna, por donde nos encontramos ahora caminando, era la antigua ruta romana Egnatia. Era un camino de los cuales conducía a Roma. Como bien se ha dicho siempre, todos los caminos conducen a Roma. Y bueno, cuando estuvimos en Filipo, justo por el centro de la ciudad, esta misma ruta está pasando camino a Roma y pasa por aquí por Tesalónica también. Miren aquí, les muestro. Wow, nunca pensé encontrarme con una ciudad tan vibrante aquí en Tesalónica, la moderna Tesalónica. Miren aquí, a los tesalonicenses, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, le escribió el apóstol Pablo. Y ahora nos encontramos justo enfrente del Arco de Galerius. Mírenlo aquí. Otro asunto que quisiera destacar en este pasaje es la actitud de Jasón. Este hombre que al parecer fue uno de esos que aceptó la fe en Cristo por la predicación de Pablo allí. Y miren cómo tuvo esta disposición de ofrecer su casa para hospedar a los apóstoles. Nuevamente vemos cómo Dios siempre provee para aquellos que por la fe han dado el paso de llevar su palabra. Y este mensaje de hospitalidad, el cual en toda la Biblia se muestra, es la actitud que debería tener todo verdadero creyente que esté dispuesto a utilizar su casa y todos los recursos que Dios ha puesto en su mano como un instrumento para servir a Dios y a los demás. Jasón estuvo dispuesto a meterse en problemas serios por ayudar a Pablo. Aquí entonces nos surge esta pregunta: ¿estaríamos también nosotros dispuestos a ofrecer nuestros recursos e inclusive meternos en problemas por algún hermano que esté sirviendo a Dios? ¿Cuánta ira se despertó en aquel grupo de tesalonicenses que decidió perseguir a Pablo hasta la casa de Jasón? Le trajeron a él y a otros hermanos ante las autoridades, acusando a Pablo y a Silas falsamente de estar llamando a una rebelión contra César. Esta estrategia es muy parecida a la usada por los judíos años atrás en Jerusalén, cuando llevaron a Jesús ante Pilato. Qué hipócrita y malvada su actitud, ya que lo más posible es que ellos no estaban contentos con ser súbditos de César, pero era tanto su envidia y odio a la luz del Evangelio que preferían aliarse a Roma con tal de dañar a los apóstoles. Muchas veces, quienes predicamos el Evangelio, no entendemos el porqué del odio que este mensaje de amor desprenden algunos contra nosotros. Pero desde el principio Dios nos muestra cómo las tinieblas siempre se oponen a la luz y le molesta. Y luego el mismo Pablo escribiría en su segunda carta a Timoteo que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. 2000 años tiene.
Wow, impresionante cómo se conserva esas imágenes. Pero a pesar de la oposición y de que Pablo tuvo también que salir huyendo de esta ciudad, el propósito de Dios fue cumplido y la iglesia aquí quedó establecida. Este relato nos muestra el costo de seguir a Jesús en un mundo que resiste su luz. Nos desafía a considerar: ¿estamos dispuestos a enfrentar oposición por lo que creemos? ¿Cómo podemos permanecer firmes en nuestra fe, aun cuando ésta sea impopular? Hoy en nuestras vidas también enfrentamos desafíos cuando tratamos de vivir agradando a Dios. Pero como Pablo en Tesalónica, somos llamados a ser audaces con la fuerza que proviene del Espíritu Santo y compartir el mensaje del amor de Dios, incluso cuando esto signifique ir en contra de la corriente. Luego, en su carta a los tesalonicenses, Pablo alienta a aquellos que sufrían persecución, ya que al parecer la persecución que comenzó desde su predicación del Evangelio aquí continuó por largo tiempo sobre los que se habían convertido a Cristo en esta ciudad, por lo que en su primera carta a los tesalonicenses les escribe así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros en el Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino también en Acaya, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy cerca de estas ruinas se encuentra una iglesia que tiene miles de años de construida, en honor a un mártir cristiano de esta ciudad llamado Dimitrio, el cual era un general romano que se había convertido a la fe y había sido martirizado por Cristo justo aquí, en este lugar en donde se encuentra la iglesia. Me acerqué allí para saber si se encontraba algún resto de la casa de Jasón o algún otro hallazgo arqueológico en la ciudad, el cual pudiera visitar, que tuviese que ver con los eventos relacionados con Pablo. Pero tristemente las personas de esta iglesia estaban tan afanadas por sus ritos religiosos al punto de hacer esta gran fila solo para entrar y venerar la tumba de Dimitrio, el mártir del que les hablé. Y pregunté a unas cuantas personas allí y ni siquiera sabían quién era Jasón ni la historia de Pablo descrita en el libro de los Hechos, cuando todos esos eventos sucedieron justo en esta ciudad y fueron la base del cristianismo, el cual ellos practican. No existiría Dimitrios si no hubiese existido antes un Pablo que hubiese predicado aquí. Y aquí tenemos un ejemplo de cuán dañino es seguir la tradición de los hombres poniéndola por encima de la ley de Dios. Y quiero que sepan que no lo menciono porque se trate de una iglesia ortodoxa, en donde es común que la tradición esté por encima de la palabra de Dios, al igual que la iglesia católica. Si no, le invito aún a hacer la prueba y preguntar a alguien en una iglesia evangélica quién era Jasón de Tesalónica, y probablemente muchos no les sabrán decir. Aunque casi igual que en este caso con Dimitrio, ellos sí le sepan decir el nombre del predicador o cantante más famoso de las redes. Pero bueno, volvamos al tema que veníamos tratando, que era la persecución de los creyentes aquí en Tesalónica. Y mientras continuaba preguntando a las personas de esta iglesia, encontré un señor que al parecer trabajaba aquí y muy amablemente, viendo mi interés, me dijo que lo siguiera y me llevó entre la multitud hacia el lado derecho de la plataforma de esta iglesia y me mostró unas escaleras que conducían hacia unas catacumbas de la época romana. Se trataban de unos baños romanos que fueron al parecer utilizados con diferentes propósitos y en donde Dimitrio, este fiel cristiano, fue martirizado justo aquí. Al conocer esta historia y ver este lugar estoy extremadamente impresionado, ya que es como viajar en el tiempo miles de años atrás. He buscado más información de este lugar, pero en internet no hay mucha y al parecer no existe nada que vincule este lugar con la época de Pablo y con los sucesos descritos en Hechos. Pero por la cercanía que tiene al foro, que sí está relacionado con los eventos de Pablo, me da por pensar que este lugar es muy posible que tenga alguna conexión con esos sucesos del comienzo de la iglesia aquí. Quién sabe si así como las catacumbas en Roma y en otros lugares fueron utilizadas por los cristianos perseguidos, estas también, ya que tradicionalmente las iglesias en estos lugares bíblicos durante el Imperio Bizantino, muchas fueron construidas encima de los lugares en donde ocurrieron los eventos. Y soy tentado a pensar que este lugar no solamente está relacionado con el martirio de Dimitrio, sino que su importancia histórica se remonta mucho más atrás.
Por favor, si alguien conoce algo sobre este lugar, déjenmelo saber en los comentarios. Estoy completamente impresionado. Este fue el mismo lugar en donde ellos estuvieron. Bueno, y como siempre, luego de analizar los eventos desarrollados en esta ciudad, siguiendo la ruta de Pablo, nos toca a nosotros también partir con él de aquí, del cual se nos dice que los hermanos le sacaron encubiertamente de esta ciudad y le enviaron a una ciudad cercana llamada Berea, hacia donde nos dirigimos en estos momentos, y en donde estaremos en el próximo episodio hablando también sobre los sucesos ocurridos allí. Gracias por acompañarnos en esta parte del viaje. Tesalónica nos deja valiosas lecciones sobre perseverancia, fe y el poder del Evangelio para transformar vidas. Si te gustó este video, no dejes de suscribirte, dar me gusta y marcar la campanita para ser de los primeros a quienes YouTube recomienda el próximo video, ya que desde ahora te puedo adelantar que será de mucha bendición. Nos vemos en la próxima aventura.